Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...7:30 minutos, 6:30 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30... con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, ha revelado que la dirección del partido intentó apartarlo ofreciéndole un puesto en la lista de eurodiputados en las elecciones del 9 de junio. Para mí, de hecho, había salidas más fáciles. En aquella ocasión me ofrecieron un puesto en la lista de eurodiputados, ¿no? Supongo que para dejar la vía expedita, ¿no? La vía libre. Era más fácil, más cómodo aquello que seguir quedándome en Castilla y León a pelear en una comunidad autónoma tan difícil para los socialistas, ¿no? Pero es que mi compromiso estaba aquí y está aquí. Y yo quería que aquello que construimos en los últimos 10 años, que era un proyecto que por fin acabara con la resignación, ganara elecciones en Castilla y León y perdiera el miedo, pues eso continuara conmigo, sin mí, honestamente. Lo que decidieran los militantes. En una entrevista en Onda Cero, Tudanca ha afirmado haber recibido presiones durante casi un año para que abandonara su cargo. Además, ha denunciado filtraciones y ataques personales procedentes del entorno de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE y número 3 del partido. No entiendo el porqué de esas filtraciones, de esas maniobras del entorno del secretario de organización, y así se lo dije con toda honestidad. Lo he intentado 1000 veces arreglar en privado y por las buenas, y no he encontrado más que esta respuesta, ¿no? Usted conoce cómo funciona esto. Esta mañana hacía una referencia a las crónicas y los entrecomillados. En fin, esas cosas se suelen identificar bastante bien, ¿no? Pero han dado pasos más allá de debilitar, desestabilizar no solo Castilla y León. Ha pasado con Madrid, con Extremadura, con Andalucía, con Aragón. Lo hemos visto en una situación inédita, ¿no? Creo que el partido está en una situación, y el gobierno, de suficiente dificultad como para que nos dediquemos a remar en la misma dirección, ¿no? Ante esta situación, Tudanca ha expresado su malestar contra los métodos utilizados por sus compañeros para desacreditarle. Me he dedicado a trabajar y a hacer política, y ellos ya no solo a desestabilizar, sino que ya en los últimos tiempos incluso, y esto me duele especialmente, a utilizar eso que se ha venido a llamar fachosfera, ¿no? o pseudomedios, para hacer ataques también personales, ¿no? Y familiares, que claro, esto si lo hacen desde la derecha es muy doloroso. Si lo hacen compañeros de partido contra otros compañeros del partido, me parece mucho más grave, ¿no? ¡Ay, qué bonito! El secretario general de los socialistas de Castilla y León acusando a Pedro Sánchez de transmitir a través de Santos Cerdán, su secretario de organización, bulos contra Tudanca. O sea, el gobierno que dice que quiere hacer una legislación contra los bulos no solo se dedica a lanzar bulos desde la mesa del Consejo de Ministros a la hora de interpretar sentencias de la audiencia relativas a Begoña Gómez, sino que también se dedican a utilizar los bulos para desacreditar a sus propios compañeros de partido. ¡Ay! Pero Pedro Sánchez, no saques una legislación contra los bulos, que vas a tener que autodisolver tu partido. ¡Qué bonito! Y además, un detalle curioso. Dice Tudanca que esos bulos que ponía en circulación Pedro Sánchez a través de Santos Cerdán los vehiculaban a través de pseudomedios de la fachosfera. Anda, no me digas que Pedro Sánchez, al mismo tiempo que carga contra medios de la fachosfera, los utiliza para lanzar bulos contra miembros de su propio partido que le son molestos. ¡Ay, qué preciosidad! ¿Se dan cuenta de por qué digo que Pedro Sánchez cada vez huele más a cadáver político? Este tipo de dardos verbales contra el que es secretario general del Partido Socialista por parte de quien es secretario general de la Federación Socialista de Castilla y León hubieran sido impensables hace un año. ¿Qué digo? Hace un año. Hace 6 meses. Por favor, ¿cómo hace 6 meses? Hubieran sido impensables hace 2 meses. Porque resulta que Tudanca, que ahora está soltando sobre Sánchez todo lo que le sale por la boca, Tudanca hace menos de 2 meses publicaba en Twitter un tuit diciendo: acabo de avalar la candidatura de Pedro Sánchez para secretario general del partido para el próximo congreso y tal. O sea, la ruptura
aunque los enfrentamientos pudieran estar por debajo desde hace tiempo, la ruptura ha sido muy reciente. Vamos, tan reciente como que ha sido en el momento donde Pedro Sánchez ha dicho sí, avalarás mi candidatura, pero te quiero fuera de Castilla y León. No te dejaste en su día comprar para mandarte al exilio dorado en el Parlamento Europeo, pues tú mismo te voy a quitar de la Secretaría General de Castilla y León, ante lo cual Tudanca reaccionó convocando primarias para decir que el que tiene el aval de la militancia soy yo, y Sánchez le contestó prohibiendo esas primarias, a raíz de lo cual pues ya se ha empezado a verbalizar lo que antes eran solo enfrentamientos soterrados. Precioso lo que está pasando en el Partido Socialista, precioso porque es un síntoma de algo importante, que es que le han perdido el respeto a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ya no es el dios todopoderoso del socialismo español. Pedro Sánchez ya no es el dios todopoderoso de la Internacional Socialista. A Pedro Sánchez le están lloviendo desde fuera de España las críticas, señalándole como antidemócrata. Ahora hablaremos dentro de un ratito de otro episodio más en ese sentido, pero le están lloviendo también las críticas dentro de España y dentro de su propio partido. Cada vez son más las voces que se alzan. Sánchez empieza a estar amortizado. Si no lo estuviera, pues Tudanca no estaría en estos momentos lanzando toda la artillería contra Sánchez y contra Santos Cerdán, que es su mano derecha. Recordemos un dato curioso, y es que hay una figura por ahí que se llama Koldo. ¿Les suena a ustedes? Koldo, que fue el que custodió los avales de Sánchez en las primarias, es decir, un hombre de plena confianza de Sánchez. Koldo, que era mano derecha de Ábalos, cuando se pulen a Ábalos, porque había que establecer un cortafuegos, porque la corrupción empezaba a apestar ya mucho, y ponen a Santos Cerdán en su lugar, Santos Cerdán también continúa contando con Koldo. Es decir, ahí hay una conexión Koldo-Sánchez que es evidente y que es desde hace tiempo, desde antes de que Sánchez lograra ganar las primarias para la Secretaría General. Y en ese sentido, Santos Cerdán es simplemente un ejecutor. Santos Cerdán es el tío el que pone ahí Sánchez a hacer todo el trabajo sucio. Es el Mr. Lobo, se llamaba en aquella película. Es el que le encargan limpiar la escena de los crímenes. Oye, vete a hablar a Suiza con Puigdemont. Oye, en fin, vete a los medios de la fachosfera a filtrar información contra Tudanca. Es simplemente el chico de los recados de Sánchez, Santos Cerdán. Y en estos momentos, tanto el chico de los recados como su patrón, pues están cada vez más en entredicho dentro del Partido Socialista, hasta tal punto que dudo de que el pulirse a Santos Cerdán, que es una de las cosas que se habían estado rumoreando en las últimas semanas, que le van a quitar y poner a Pilar a la Alegría, dudo de que eso sirva ya como cortafuegos, como fusible. Sánchez está ya demasiado expuesto. Y me alegra mucho que empiecen a alzarse voces en el Partido Socialista. Allí al fondo, si miro, veo a un señor que se llama Emiliano García Paje, esperando pacientemente a que el coro de voces sobrepase un cierto umbral crítico antes de dar un paso adelante. Emiliano, en fin, no seas amarrategui, lánzate ya, que va siendo hora. Sánchez está tocado y tienes en tu mano pulírtele, si es que quieres, claro, que yo a veces lo dudo. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, endurece su discurso contra la diplomacia española en la ONU, responsabilizando a España de la posibilidad de cerrar un acuerdo con el Reino Unido sobre la relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit. En su intervención ante el Comité de Descolonización, Picardo ha mencionado la reciente decisión del Reino Unido de ceder el archipiélago de Chagos a Mauricio, salvo la base de Diego García.
Esta era la última colonia británica en África. Picardo ha criticado que la ONU siga debatiendo sobre resoluciones de hace más de 50 años que respaldan la reclamación de España sobre Gibraltar. Según ha comentado, España cedió la soberanía de Gibraltar a perpetuidad en 1713. Ninguna resolución puede cambiar este hecho ni el derecho de los gibraltareños a la autodeterminación, ha afirmado Picardo. ¿De qué gibraltareños, señor alcalde de Gibraltar, está usted hablando? ¿De los gibraltareños traídos por Inglaterra? ¿O de los gibraltareños expulsados por Inglaterra tras la toma de control de Gibraltar? Porque así yo también gano los referendos de autodeterminación, ¿eh? Tomo un territorio, expulso a la población original, la sustituyo por población de mi país y digo, ¿y ahora a qué país queréis pertenecer? Y oiga, gano por abrumadora mayoría. El discurso de Picardo en la ONU ha sido enormemente insultante para España, diciendo que ¿qué es eso de estar aquí defendiendo resoluciones de la ONU de hace 50 años que huelen a rancio? ¿Qué es eso de ir contra la cesión a perpetuidad de Gibraltar en el Tratado de Utrecht? Bueno, léanse ustedes la noticia, creo. ¿En qué medio de comunicación estaba, don...? Diría que en The Objective. En The Objective. Léanse ustedes la noticia, no tiene desperdicio el discurso de este pirata Picardo en la ONU. Un discurso insultante contra España a más no poder y un discurso negando el derecho que asiste a España, según la resolución de descolonización de la ONU, a recuperar la última colonia que queda en suelo europeo. Me alegra ver que Picardo ha entendido perfectamente lo que ha pasado con el archipiélago de Chagos. Ya saben ustedes que el Reino Unido por fin ha reconocido a la República de Mauricio la soberanía sobre las Islas Chagos, última colonia en África que tenía Inglaterra. Pues aquí seguimos con una colonia en suelo europeo sin que los gobiernos españoles hagan valer pues su bala de plata, porque todas las negociaciones del Brexit pasan por España. Y sin España, sin la anuencia de España, los gibraltareños se van a comer los mocos. España podría perfectamente cerrar mañana la frontera y hacer que Picardo se limpie las letrinas él y su señora. Pero en lugar de eso consentimos que Gibraltar sea un emporio del juego online con las líneas telefónicas que nosotros mismos les ponemos. Consentimos que Gibraltar nos esté quitando cada vez más terreno por el procedimiento de echar al mar bloques de hormigón que fabrica con el material que le llega de España. Oiga, consentimos que Gibraltar sea un emporio del contrabando que está absorbiendo recursos de todo el territorio alrededor de Gibraltar, en lugar de ponernos chulos y simplemente aprovechar la jugada. Los británicos han decidido irse de la Unión Europea, estupendo, frontera dura en Gibraltar, y Picardo a partir de mañana, pues que si quiere ir a su chalet de Sotogrande, se coja un ferry y tarde 2 horas en lugar del coche y pasar por la verja infame que separa esa colonia del resto de España. Pero decía una cosa muy interesante Picardo en ese discurso a las Naciones Unidas. Dice, a ver si es posible que ahora que somos 3 administraciones socialistas podemos desatascar este tema. Desatascar este tema en su lenguaje significa llegar a un acuerdo que permita seguir a Gibraltar, haciendo que Gibraltar absorba los recursos de alrededor y siga siendo una colonia insultante para España, viviendo encima de los recursos que detrae de la zona. ¿Por qué decía Picardo lo de somos 3 administraciones socialistas? Pues porque efectivamente ahora tienen una administración socialista en la alcaldía de Gibraltar, una administración socialista en el gobierno de España y una administración socialista en el Reino Unido, dado que Keir Starmer, el líder laborista, ha ganado hace no mucho tiempo. Por cierto, va de capa caída en la popularidad Keir Starmer y ya ha tenido que proceder a su primera crisis de gobierno, a pesar de llevar solo muy poquitos meses en el cargo. Pero el caso es que son 3 administraciones socialistas y Picardo lo que está diciendo es, en fin, vamos a llegar a un acuerdo rápidamente antes de que la situación cambie y venga algún otro gobierno a entorpecer el regalo que nos podéis hacer.
Este tío, el alcalde de Gibraltar, es impresentable. Es impresentable que esté teniendo la más mínima esperanza de no descolonizar Gibraltar un tío que trata así de insultantemente a España. Pero bueno, ¿hay acaso alguien que insulte a España, que la humille, que esté constantemente trabajando contra nosotros, al que no favorezca a Pedro Sánchez? No falla. ¿Usted quiere que Pedro Sánchez le juegue a su favor? Insulte a España. Enseguida Pedro Sánchez entenderá que usted es de los suyos. El medio británico The Times se suma a las críticas de The Economist contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez, publicando un artículo titulado «Pedro Sánchez, ¿malo para la democracia?». En su análisis, The Times repasa el caso de Begoña Gómez, esposa del líder socialista, destacando la reciente decisión de la Audiencia Nacional de no archivar la causa en su contra. El periódico también pone énfasis en el artículo de The Economist publicado la semana pasada, titulado «Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española». Recordemos que tras la publicación del medio británico, tanto los socialistas como sus aliados reaccionaron rápidamente criticando al medio y acusándolo de formar parte de los medios de la derecha y de lo que llamaron la máquina del fango. Pues ya tenemos a otro medio de la fachosfera, otro medio británico, querido Pedro Sánchez. En esta ocasión, The Times. Curioso, me preguntaba ayer un oyente a través de las redes a qué se debe estos ataques contra Sánchez desde estos medios, The Economist, The Times, y yo me supongo que la explicación es simple. Sánchez empieza a ser una carga, empieza a ser un lastre. Sánchez ha llevado demasiado lejos su deseo de visibilidad y está metiendo a todo el mundo en un lío. Sánchez es ese señor al que se excluyó directamente de todas las reuniones de coordinación de la OTAN que debatían el asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hombre, pues la gente puede ser un poco tonta, pero no tanto como para meter en una reunión de coordinación de la OTAN a un tío que tiene medio gobierno aliado con Putin. Hubiera sido un poco ridículo, ¿verdad? Sánchez se ha excluido con su política de pactos, con su política de gestos, con sus palabras, de los circuitos de lo respetable. Y lo que es peor para los que están fuera de nuestras fronteras, Sánchez representa un riesgo. Estamos viendo cómo en el resto de Europa ascienden las fuerzas de la denominada extrema derecha. Hay gente que se molesta por la etiqueta extrema derecha. Sinceramente, queridos, no se molesten ustedes a estas alturas, porque ya esa etiqueta no significa nada de nada. De tanto abusar de ella le han quitado todo contenido peyorativo a la etiqueta. Los que andan en la mandanga de la Agenda 2030, el calendario woke, etcétera, etcétera, pues están viendo cómo en toda Europa ascienden los partidos de extrema derecha por el hartazgo de la gente. Y lo que están viendo es que Sánchez en España es un riesgo cada vez mayor. La presencia de Sánchez alimenta el crecimiento de la extrema derecha, simplemente como reflejan las propias encuestas del CIS. ¡Del CIS! Ya la inmigración se ha convertido en el principal problema de los españoles. Se han intentado cargar a Vox 4 veces y no lo han conseguido. Tiene un suelo que es granítico, Vox. Y por el momento Vox no se ha disparado al alza como en el resto de los países. Pero si Sánchez continúa y dependiendo de cómo evolucione el asunto migratorio, pues es perfectamente posible que Vox de repente te pegue el salto. Recordemos que Giorgia Meloni pasó en una legislatura del 4% de voto al 28% y a la presidencia del gobierno italiano. Esos movimientos tectónicos en la política europea los estamos viendo a diario. Geert Wilders, el líder de la extrema derecha holandesa, pasó de estar quinto en las encuestas a ganar las elecciones en solo 3 semanas. Simplemente porque se produjo el atentado del 7 de octubre, el pogromo del 7 de octubre, y se produjeron las manifestaciones antisemitas en Holanda de las semanas posteriores. Y eso hizo que el electorado de repente abriera los ojos y dijera, quita, quita. Con lo cual, pues quienes están
en todo el tema de la agenda globalista saben que en estos momentos Sánchez es cada vez más un riesgo y que Sánchez puede hacer que España pegue un vuelco en cuestión de semanas o de meses, pues en el momento más inesperado. Con lo cual, pues su razonamiento yo creo que es muy simple. Sánchez mancha. O el Partido Socialista pone a alguien que no sea Sánchez, o tenemos que recurrir a la carta Feijóo, porque desde luego con Sánchez, vamos, estamos expuestos a que España dé un vuelco de un día para otro. Bueno, y mientras tanto en Europa, pues se producen cosas que no creeríamos. Yo he visto rayos gamma brillar más allá de las puertas de Tannhäuser. He visto naves en llamas en la constelación de Orión. E incluso he visto a Macron aliado con Marine Le Pen. Escuchen. La Asamblea Nacional de Francia ha rechazado la moción de censura presentada por la izquierda contra el gobierno del primer ministro Michel Barnier, con los votos en contra del partido Agrupación Nacional liderado por Marine Le Pen. La moción obtuvo el apoyo de 197 diputados, muy lejos de los 269 necesarios para su aprobación. Cabe destacar que de haber contado con los 141 votos de Agrupación Nacional, la izquierda habría alcanzado la mayoría absoluta requerida. El líder del Partido Socialista, Olivier Fauré, ha acusado a Barnier poco antes de la votación de mantenerse en el poder gracias al consentimiento de la extrema derecha. En su respuesta, Barnier ha criticado a la izquierda por haber presentado una moción de censura a priori, recordando que anunciaron su intención de censurar inmediatamente tras su nombramiento como primer ministro. La verdad es que lo que ha pasado en Francia es de nota, es para nota. Gana Marine Le Pen, es decir, la extrema derecha, las elecciones europeas, y entonces Macron, que se había metido un castañazo en esas elecciones europeas, toca a rebato y dice: ¡alerta antifascista! ¡Hay que parar los pies a la extrema derecha! Y entonces convoca unas elecciones legislativas pensando que esa especie de llamamiento al cordón sanitario republicano contra la extrema derecha pues le iba a permitir recuperarse del palo de las europeas. Y hete aquí que lo que sucede es que la izquierda le monta un frente popular, un frente unido pues en torno al eje del mal, donde pues cada uno es de su padre y de su madre, pero al final, mira, se han puesto todos de acuerdo y montan ese frente popular. E incluso los socialistas franceses, los restos del socialismo francés, que no son muy antisemitas, pues al final consienten que quien lidere toda esa basura sea Mélenchon, que es la quinta esencia del antisemitismo, es el Pablo Iglesias de allí. Bueno, pues monta la izquierda ese frente popular y resulta que Macron, que convoca las legislativas para reforzarse, pues al final, en vez de reforzarse, se mete un castañazo. Quien sube es enormemente el Frente Popular, quien gana las elecciones como primera fuerza es, en votos, es la extrema derecha de Marine Le Pen, aunque en escaños, por el sistema de doble vuelta y los acuerdos entre Macron y la izquierda, pues al final Marine Le Pen se queda tercera en escaños. Bueno, y se encuentra Macron con el problema de ¿y ahora qué gobierno nombro? Y la extrema izquierda, el Frente Popular, le dice: pues nos tienes que nombrar a nosotros, que hemos ganado las elecciones. Y Macron, que acaba de hacer el ridículo con la convocatoria de elecciones, se espera a que terminen las Olimpiadas y al final da la sorpresa y coge y nombra a un primer ministro que es de los restos del Partido Popular francés que quedan y con el apoyo de Marine Le Pen. O sea, que convoca unas elecciones legislativas para hacer un cordón sanitario a Marine Le Pen y al final tiene que terminar pactando con Marine Le Pen para nombrar un gobierno más escorado a la derecha que a la izquierda. Tócate las narices. Jugadón el de Macron. ¿Y cómo está el Frente Popular francés? Pues que fuma en pipa. Dice, o sea, ganamos las elecciones en escaños y resulta que que después de movilizarnos para cortar el paso a la extrema derecha, al final coge y se apoya en la extrema derecha para nombrar un primer ministro. Pues chicos, no sé, parecéis nuevos. ¿A quién se le ocurre fiarse de Macron? Si es que... Y entonces van y le montan, nada más tomar posesión el nuevo gobierno, le montan una moción de censura desde el Frente Popular. Moción de censura que ha salido rechazada porque Marine Le Pen ha decidido rechazarla.
Marine Le Pen podía haber votado la moción de censura y tendría que haber dimitido el gobierno pocos días después de haber tomado posesión de su cargo. Pero Marine Le Pen está disfrutando, vamos, lo que no está en los escritos. Ah, ¿cómo? ¿Que queríais hacerme cordón sanitario? Pues mira, ahora os tengo bailando a todos al son que yo toco. A los de la extrema izquierda fumando en pipa y a Macron teniendo que poner a un primer ministro enormemente cercano a nuestros planteamientos y que, por ejemplo, de entrada ya está diciendo que la Unión Europea debería limitar la inmigración. Sé que de donde no hay, no se puede sacar. Y no se pueden poner puertas al campo. Y no puedes cerrar los ojos a la realidad. Si la extrema derecha está subiendo en Francia es porque los problemas son enormes y crecientes. Tú no puedes recurrir a cordones sanitarios artificiales para tratar de ignorar la voz de un tercio de los franceses. Es ridículo. Antes o después te estallan las cosas en la cara, como le han estallado a Macron. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es hablamos de boicots. Los boicots sabemos que funcionan y ahora empiezan a saberlo empresas que hasta ahora estaban aplicando políticas woke. Pedro Fernández Albadillo nos habla del activista conservador estadounidense Robbie Starbucks, que dirige varias campañas en redes sociales contra las empresas que patrocinan eventos LGTBI con el dinero de los accionistas. Pues bien, ya han sido varias las empresas víctimas de Starbucks por estos boicots y se acaba de unir a la lista Toyota. En un memorándum interno enviado la semana pasada, la filial del grupo japonés en Estados Unidos ha explicado que va a dejar de financiar eventos LGTBI a través de sus empresas. Y si hablamos de beneficios, sabemos que normalmente la inmigración ilegal no beneficia a nadie. Pues resulta que sí, es lo que nos cuenta este miércoles Carlos Esteban. En concreto, las empresas de seguridad en Berlín están haciendo su agosto a medida que la invasión migratoria ha disparado los delitos. Por otro lado, Marina Ruiz nos habla de que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, insiste en enviar inmigrantes a Bruselas y considera prioritario restaurar la competitividad de Europa. Llama a aplicar políticas de apoyo a las familias. Muchas más cosas llevamos ahora mismo en Gaceta.es, además de nuestros artículos de opinión. Muchísimas gracias, don Luis, y feliz miércoles para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.